Buenas tardes, mi nombre es Domenica Kaminska. Me gradué en criminología en el año 2017, perdón, y también fui alumna de la segunda edición del máster en neurocriminología. Actualmente estoy residiendo en Estados Unidos. Estoy cursando un máster en administración pública en la Universidad de Illinois y estoy trabajando para el estado de Illinois también. Eh, Básicamente mi oportunidad de estar aquí fue gracias a las prácticas que me ofreció el máster en neurocriminología en, en el semestre de primavera, que es de enero a mayo de 2018. Tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, Springfield, y cursé unas prácticas en el departamento de correcciones, en la unidad de planificación e investigación. En un principio tuvo que ser una estancia de 5 meses, pero me ofrecieron quedarme 5 meses más, entonces estuve prácticamente un año completo con ellos. El departamento de correcciones cuenta con un extenso número de prisiones y campos de reinserción a lo largo del estado de Illinois y donde encontramos personas pues, condenadas por distintos delitos. Aquí la clasificación de los delitos está en 5 clases, siendo la clase X la más grave, donde encontramos los casos de homicidio voluntario, violaciones, etc. La clase 1 generalmente son homicidios involuntarios, robos con armas. Y las clases 3 y 4 generalmente se caracterizan por ser delitos de drogas, porque por lo que me he dado cuenta aquí hay muchas personas que son adictas, entonces cometen los delitos para poder obtener esas sustancias. Bueno, yo estuve en la Academia General donde entrenaban a los nuevos cadetes. En la imagen que tenéis, creo que es vuestra derecha, los veis con el uniforme entrenando. Pasan generalmente un mes en la academia antes de ser trasladados a las prisiones donde siguen entrenando, pero también trabajando al mismo tiempo. Y también las oficinas generales de todo el estado están centralizadas en Springfield, en este campus. Entonces todas las decisiones que son, o sea, que refieren a todas las prisiones de Illinois se toman ahí. Como os he mencionado, estuve en la unidad de planificación e investigación, que generalmente está formada por especialistas de justicia criminal y análisis de datos. Ellos básicamente manejan todo lo que son datos que tienen de entradas y salidas de presos, duración de las penas, edad, para crear perfiles y de este modo saber qué programas se tienen que implementar o dónde se tiene que incidir más para prevenir el crimen o para mejorar reinserción. Para eso usan un sistema que se llama el Offender 360. Básicamente ahí los presos tienen asignado un número y una vez eh, introduces este número te aparece todo un perfil en referencia a datos, o sea, datos médicos, psicológicos, historia criminal, eh, número de hijos, los nombres. Es un poco intrusivo porque pues tienes acceso a básicamente toda la vida del preso, pero también te ayuda en el ámbito de saber cómo tienes que intervenir con esa persona para que cuando salga de prisión no vuelva a, no vuelva a reincidir. Y también trabajé con el SPSS, que es un programa similar al Excel, donde una vez más lo que hacen es transportan todos los datos que tienen en el Offender 360 a una hoja de Excel por si quieren crear perfiles. Si quieren ver cuántas mujeres entraron en el año 2007 a prisión, pues se les transporta toda esta información con sus datos demográficos, y esto les ayuda pues a crear estadísticas y presentarlas cuando hace falta al gobierno para que tomen medidas, aunque en este momento no están haciendo mucho caso. En cuanto a las prisiones, también fui a visitar varias de ellas y lo que me llamó la atención es que no es como en España, tienen diferentes niveles de seguridad. Las máximas son la imagen que está más arriba,
Tiene una forma circular con la torre de control en medio. Las celdas son extremadamente diminutas y los presos pues llevan cadenas en los pies y en las manos para que no puedan hacer nada. Eh, Estas prisiones son para pues presos de máxima seguridad que han cometido violaciones a niños, homicidios en serie, etcétera. Y la verdad que da impresión ver la forma en que los tratan. Yo ya lo comenté en una previa exposición que hice, pero cuando lo ves en películas y dices esto no es real o no pasa en países desarrollados, pero sigue pasando. Y bueno, no todo es tan malo porque también fui a diferentes campos de reinserción. Ahí generalmente son presos que están como ya en tercer grado, comparándolo con el sistema español, y que cumplen penas pues no de mucha gravedad, pues son pequeños hurtos, tráfico de marihuana, etcétera. Y estos centros sí que son muy positivos porque todos los internos que están ahí tienen una tarea asignada o están estudiando para sacarse graduado o están haciendo un grado superior para cuando salgan poder trabajar en algo. Y este es el caso también de el centro de Vandalia que está más adelante, que fue una de las mejores experiencias que viví cuando estuve trabajando con ellos. Y bueno, para visualizarlo, esta es la estructura general que tienen las prisiones en Estados Unidos. Son en forma de X. Eh, Estas generalmente son de media o baja seguridad y en el centro está localizada la torre de seguridad, o sea, la torre de control. Y los diferentes brazos son los dormitorios y los centros comunes que tienen presos que están asignados según las características. Generalmente esta creo que era de baja seguridad, entonces en uno de los bracitos pues teníamos a los que habían cometido hurto, a otros a los que habían entrado a una casa a robar. Generalmente lo hacen para que no haya conflictos, porque muchas veces hay unos delitos que se consideran más graves por los presos, entonces para evitar que se peleen unos entre otros los suelen agrupar por delitos similares. De esta manera no se juzgan entre ellos y no crea tanta agresividad entre ellos. Y este es el centro de lo que estaba hablando, son presos en tercer grado y se caracteriza porque tiene el terreno que se ve al fondo, que son campos de maíz o de guisantes. Entonces los presos trabajan ahí y se tienen como un pequeño título en agricultura, que aquí en Illinois o sea, todo básicamente son agricultores de maíz. Entonces pueden encontrar muchas oportunidades de trabajo una vez salgan. Pero además también tienen caballos que han sido rescatados porque han sido caballos de carreras y los dueños se han deshecho de ellos porque pues ya no les servían, entonces los mandan a este centro penitenciario donde encuentran un hogar y además los presos aprenden cómo tienen que cuidar de ellos. Esto en el futuro también les ayuda a tener un trabajo. Y por otro lado tienen eh, perros de rescate que los entrenan para que tengan más facilidad para encontrar una familia. Generalmente el ambiente de esta prisión comparado con las otras que visité era totalmente diferente. Era totalmente positivo, la relación entre los guardias de seguridad y los presos era cordial, de respeto y no hacía falta que fuesen encadenados ni tratados mal, por así decirlo. Entonces, mi impresión es que todas las prisiones deberían ser así porque básicamente, ¿de qué sirve tener un centro penitenciario si no estás tomando medidas para la reinserción? Y otra característica positiva de este centro es que tenían una unidad psicológica que, según las necesidades de cada individuo, aplicaban un tratamiento específico. Pues si había una depresión, eh, además del tratamiento habitual de grupo
que tenían también tenían sesiones individuales y generalmente acordaban con el interno si necesitaba medicación, qué tipo de medicación. Pues esto en un parte es positivo porque les hacen ver que importan y que se preocupan. Y bueno, durante el tiempo que estuve en el departamento de correcciones también me centré en dos proyectos, uno de capacidad y el otro sobre mujeres. El primero de ellos básicamente fue porque vieron, tras hacer un estudio sobre Estados Unidos, que las prisiones en Illinois estaban sobrepobladas. Pero esto se debía a que había un error en las definiciones de lo que era la capacidad ideal de diseño y operacional. Entonces revisé las regulaciones de los otros estados para adaptar la definición y actualizarla, ya que en un principio las prisiones habían sido creadas solamente para tener un interno por dormitorio, pero con el tiempo cuando fueron a crecer pues dijeron, podemos dos, tres. Entonces se quedaron con el estado de que la capacidad era la que aparecía en el diseño, era la que para la que la habían construido, pero en verdad la habían adaptado para más. Entonces básicamente fue un tema legislativo y todavía están aprobando las definiciones en la nueva ley que no sé para cuándo estarán, pero bueno. Y luego el proyecto sobre las mujeres básicamente fue por ver las diferencias que había en imposición de sentencias según las diferentes provincias. Aquí generalmente están divididas en tres: Cook, que es básicamente la zona de Chicago, luego Collar, que son las 5 provincias que rodean Chicago, y todo el resto de Illinois se llama Downstate. Bueno, básicamente todas las condenas vienen solamente de la zona de Chicago. Y bueno, generalmente son sentenciadas por delitos menores, pero sí que es verdad que había diferencias en la severidad de la sentencia según delitos y según la provincia en la que estaban. Por ejemplo, en la zona de Chicago las penas solían ser más eh, severas cuando se trataba de delitos donde había uso de armas o violencia física. En cambio, en Downstate, que son todo el resto, eran más severas cuando se trataban de delitos de droga. También observé que había diferencias en tema de educación, situación familiar y etnia. En la zona de Chicago había mujeres de color, no había más mujeres de color condenadas que en las zonas del sur. Pero eso también no lo considero un tema de racismo, sino que es por la donde se localiza la población. Chicago es muy variado, hay mucha población de color y en el sur es más country, que son más granjas, agricultores, entonces no se suele ver mucha gente de color. Bueno, y en cuanto al criminólogo y neurocriminólogo en el Departamento de Correcciones, lo principal que me llama la atención es que tienen la figura del criminólogo especialmente reconocida, como el Criminal Justice Specialist. Requieren que tenga estudios en criminología para poder aplicar a ese trabajo. Tienen unas tareas determinadas según su área de especialización, pues dependiendo de si son programas de tratamiento o análisis de las necesidades del preso, o también intervienen en cuanto alguien es condenado a qué prisión debe ser enviado. Em, También encontré, sobre todo en la cárcel de mujeres, una figura que era similar al neurocriminólogo, que analizaba las necesidades de cada preso para un mejor tratamiento y reinserción. Ahí no solo se fijaban en lo que era el delito y dónde podría fijar mejor, no se interesaban bastante por las variables biológicas, sobre todo por temas mentales y de medicación previa que pudiesen estar tomando y pudiese haber influido para el delito. Y en esta parte pues era positivo, pero todavía tienen que mejorar. Y por eso digo que es una moneda de doble cara, porque por una parte conciencia sobre la importancia de la reinserción con los centros que os he comentado, donde tienen estos programas para que los presos pues tengan un trabajo cuando salgan, pero por otro tienen estas
cárceles de máxima seguridad que no tienen ningún sentido. Y bueno, este era mi equipo donde trabajamos y fue como una familia para mí porque yo llegué aquí y no conocía a nadie. Y entonces, pues tenían ahí una persona extranjera de España que no sabía mucho, a ver, sabía inglés, pero no era perfecto inglés, entonces me enseñaron todo lo que necesitaba saber, me involucraron en todos los proyectos que tenían, cada vez que había alguna reunión me llevaban, entonces fue muy positivo. Y bueno, actualmente estoy cursando un máster de administración pública, como ya os he comentado, y como parte de este máster he sido becada para hacer unas prácticas Gypsy. Estas prácticas básicamente te cubren todo lo que es el coste del máster y puedes optar a trabajar para el estado de Illinois a media jornada cuando estás en clases y a jornada completa cuando estás de vacaciones, como en verano. De hecho, empezaré a trabajar jornada completa este viernes. Eh, o sea, es un programa muy competitivo porque muchos estás en competición con alumnos internacionales de todos los países, con estadounidenses. Entonces, cada año, pues a lo mejor hay 100, 200 alumnos que aplican y depende de las plazas que ofrece el estado de Illinois, pues todos tienen o nadie tiene o depende, porque eh, ellos ven tu currículum, entonces te ofrecen una entrevista, al igual que se la ofrecen a lo mejor a 10 personas más, y cuando las entrevistan a todas deciden si la quieren contratar o no. Bueno, yo pasé por este proceso este año en febrero, a principios de febrero. Tuve varias entrevistas y al final me ofrecieron tres posiciones, pero opté por esta porque era la que más relación tenía con la criminología, que yo sigo luchando por ella, y la neurocriminología. Bueno, este programa de prácticas dura 2 años, es parte de la Universidad de Springfield y yo estoy en el departamento de recursos naturales. Eh, Se encarga de la protección de todos los recursos que tiene el estado de Illinois. Entonces regulan lo que es la caza, pesca, minas, aceite crudo y gas. Expiden licencias y multas por incumplimiento de normativa. Eh, es un edificio muy bonito. eh, y la verdad es que comparado con el Departamento de Correcciones, toda la regulación que tienen en cuanto al incumplimiento es mucho más específica. Estoy en la oficina de aceite y gas, que aceite aquí lo usan para referirse a petróleo. Este está dividido en dos unidades, en la unidad de permisos y en la unidad de multas, que la llamo yo, porque no sé muy bien cómo traducirlo. La de permisos pues se carga de la expedición de nuevos permisos de extracción de petróleo o gas natural, renovar los permisos, cambiar los permisos, todo lo que tiene que ver con perforar la tierra son ellos. En la unidad que se encarga del cumplimiento de la normativa, eh, revisamos los casos. Generalmente cuando piden un nuevo permiso, revisamos su historial con nosotros para ver si tienen multas previas o incumplimiento, porque entonces no podemos darles un nuevo permiso. Cuando los inspectores van a ver las agujas de extracción y ven que hay algo que no cumple nuestros estándares, expiden un informe. Este informe llega a nuestra oficina y nosotros tenemos que analizar todas las fotografías, la información que nos mandan para determinar si ha habido un incumplimiento o no. Si lo hay, tenemos que expedir una multa. Muchas veces no hace falta que sea multa porque si son la primera vez que sucede y lo solucionan en un plazo de 30 días, no tomamos medidas, solamente tienen que reparar. Pero cuando ya es algo crónico, que ha pasado durante muchos años y el mismo tipo de problema, generalmente las multas son extremadamente altas. Entonces mandamos a la policía de conservación ahí para ver si de verdad lo han hecho o no. Y si lo han hecho, pues, y han pagado, pues todo va bien, se les perdona, por así decirlo, y pueden seguir extrayendo.
pero si no, ya entramos en un problema porque aunque puedan mantener las que tienen funcionamiento, no pueden abrir otras nuevas y cada año tienen que renovar. Entonces, puede pasar que si tienen bastante acumulado, se les cierre el negocio. Bueno, en cuanto al papel de criminólogo o neurocriminólogo, yo especialmente he visto el criminólogo en la unidad de multas muy útil. Ellos cuando me entrevistaron querían a alguien de medio ambiente, pero luego se dieron cuenta de eh, que necesitan a alguien que sepa sobre legislación eh, y que sepa manejar leyes y tenga un conocimiento sobre la conducta criminal. Y qué mejor que un criminólogo que tiene un conocimiento multidisciplinar. Y ya no hablo del neurocriminólogo que todavía se le añaden los conceptos biológicos. Eh, la principal utilidad del neurocriminólogo que he visto yo en esta unidad es en cuanto a los hearings. No sé cómo traducirlo exactamente, pero cuando multamos a alguien tiene un plazo para solicitar tener una cita con los inspectores, con nosotros, vamos, y reclamar si no le parece correcto la multa y dar sus motivos. En estos hearings tenemos que determinar la culpa, pero claro, muchas veces solamente contamos con información así de papel y muchas veces la comunicación no verbal ayuda muchísimo. Entonces, el tema del neurocriminólogo que sepa leer esta conducta, cazar las mentiras, eh, yo creo que se les sería de mucha utilidad porque muchas veces en muchos casos no siguen adelante porque no tienen los conocimientos necesarios para determinarlo. Entonces, este es uno de los principales que he visto por el momento. También llevo ahí 5 meses. Todavía estoy aprendiendo y bueno, ya veremos. Bueno, aquí os veis mi oficina, que es un cubículo, y luego básicamente estos son como las multas que hago. Y nada, esto simplemente deciros que hay muchísimas oportunidades para criminólogos y neurocriminólogos en el área de Springfield. Y la Universidad de Illinois ofrece listas, pero es que en verdad hay multitud, muchas organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios de violencia doméstica, de violación, buscan por estos profesionales porque saben que tienen la formación necesaria. Cuando estaba yendo a Estados Unidos, una de mis aplicaciones a prácticas fue a un centro de violencia doméstica, donde tenían servicios 24 horas a mujeres de este tipo. Les ofrecían una residencia, comida para que no se sintieran desplazadas. Y bueno, estos centros están básicamente pagados por personas privadas, quiero decir, la gente dona dinero y así es como ellos se mantienen. Entonces, les interesa tener internos, les interesa tener personas especializadas en que sea de transición porque les proveen la información y todo lo que necesitan. Y además, tú como interno estás recibiendo experiencia. Entonces, no hay nada mejor que eso.